Bueno, hoy fue un día histórico para el mundo y Guatemala lo vivió gracias a TN23 que teníamos la señal en directo primero de la segunda elección precisamente que se dio donde la fumata fue negra y posteriormente a las 10 horas, 10 y 10 hora Guatemala, pues se daba la noticia al mundo del nuevo Papa. Está con nosotros esta noche, por supuesto, como siempre, Max Santa Cruz, que nos acompaña para analizar el tema. Max, bienvenido. Hoy es un día histórico para Guatemala y para el mundo. Sabemos que a partir de hoy todas las cosas van a encaminarse de acuerdo al bien común, lo social y político-cultural en la iglesia. Bueno, muchísimas gracias primero por recibirme en este día, en un horario poco habitual de mi presencia, que es entre semanas siempre los miércoles, pero un verdadero gusto compartir contigo en este día tan especial, tan significativo, no solo para los feligreses católicos en todo el mundo, sino creo que en términos generales la figura de los pontífices ha representado tantas cosas a nivel mundial. Correcto. Y hay creo que un consenso alrededor de identificar hoy en día al jefe de la Iglesia Católica como un conciliador, como un pacificador, como una reserva moral independientemente de la religión que se profese. Claro, y es que Max, cuando hablamos del cónclave, que duró 2 días, pero si lo vemos en horas, después de la representación, la oración, luego la juramentación y entran a la Capilla Sixtina, estamos hablando de unas 30, 32 horas, similar a lo que duró lo del Papa Francisco hace 12 años. Pero nos sorprendió, porque dentro del perfil de todos los cardenales que estaban supuestamente con medios internacionales y medios italianos, pues ninguno de ellos fue el elegido. Similar pasó con el Papa Francisco. Muy interesante porque primero, hasta en esto hay apuestas, había ciertas inclinaciones a privilegiar a un candidato italiano, al cardenal Parolin, por encima de cualquiera de los demás, incluso el cardenal que le seguía, el cardenal Tagle, con un 27% de Filipinas. Sí, correcto. Y no se mencionaba a Robert Francis Prevost Martínez como un posible candidato en esa línea. Siempre se cumple esta norma de que quien entra papa sale cardenal. Sí. Y de alguna manera así fue. Hoy en día pues, se comprueba nuevamente que los criterios que tienen los cardenales para elegir a un papa son tomados con mucha consideración por el momento que vive la iglesia, por el momento que vive el mundo y también en una serie de criterios que vamos a platicar sin duda más adelante sobre qué significa un papado intermedio en términos de tiempo, como lo fue, por ejemplo, de largo y extenso el de Juan Pablo II, con un papado como el de Francisco, el Papa Francisco, y qué es lo que representaba la edad para poder determinar si se quería dar una línea de la iglesia estable durante tanto tiempo o algo que de repente no amarrara tanto a la iglesia durante un pontificado muy largo y que permitiera ajustarse a los cambios que el mundo necesitaba. Max ya está con nosotros. Agradecemos al padre Manuel Chilín, quien está para poder conversar con nosotros y sobre todo la celebración. Padre Manuel Chilín, bienvenido a La Medida en Tele23. Estamos celebrando este nuevo acontecimiento histórico para la iglesia, pero sobre todo porque ya habemos papa, padre. Muy buenas noches a todos los amigos que ven este bello programa de Noticias por la Noche. Definitivamente que es un día lleno de alegría, no solamente para los católicos, sino para todos los hombres de buena voluntad. Pues damos gracias a Dios, la Iglesia en Guatemala, a los cristianos en el mundo entero, a través de la oración acompañamos a los señores cardenales en esta elección del Papa, que para nosotros el Papa es el sucesor del apóstol Pedro. Así que ha sido un día de alegría en la ciudad de Guatemala, en el mundo entero han sonado las campanas, aquí en el centro histórico, la catedral, el Carmen, la parroquia de los Remedios del Calvario, cohetería, y en la 18 calle la gente corría para todos lados. No por los ladrones, sino buscando un televisor donde poder ver las imágenes desde el Vaticano. Buenas noches, padre. Max Santa Cruz les saluda. ¿Cómo recibe usted en lo personal? Porque sin duda
pues de los nombres que se manejaban previamente de quién podría ser nombrado el próximo pontífice, no aparecía el nombre del cardenal Prevost Martínez y nos sorprendió a todos su nombramiento, por lo menos en lo personal, pero tal vez usted que manejaba información más privilegiada, ¿qué opinión le merece su nombramiento desde la parte humana como sacerdote de esta Iglesia Católica? Como sacerdote, el nombramiento del nuevo Papa para mí me causó mucha alegría, mucha sorpresa, tomando en cuenta que él en los últimos años fue obispo de una de las regiones del Perú. De hecho, escucharlo hablar en español, dirigirse a su diócesis, es cierto que él es de nacionalidad estadounidense, pero quedó bien marcado pues que el alma latinoamericana la tiene, y entonces es un aporte nuevamente que Dios en su misericordia pone sus ojos para que la Iglesia Universal sea guiada por alguien que vive y que conoce la Iglesia en América Latina. Mira, siempre en un cónclave pues hay muchas voces que se escuchan, pero nunca hay una predicción. Puede haber una preferencia por ciertas personas, pero el Espíritu Santo no maneja ese tipo de preferencias, ¿verdad? Yo más o menos había leído algunas biografías de algunos cardenales, y te voy a decir que cuando yo leí pues la biografía del actual Papa me sorprendió, y dije yo, pues es un hombre que mantiene la línea del Papa Francisco y puede responder a las necesidades, pero solamente fue un pensar. En ningún momento expresé yo en lo personal alguna preferencia por alguno, ¿verdad? Claro. Padre, usted tocó un tema importante y es la aldea Chiclayo, específicamente, donde estuvo por más de 20 años como obispo el Papa, en este caso León XIV. Pero cuando hablamos también de su trayectoria, hablamos de San Agustín, y que él lo nombró hoy nuevamente al momento de dar la paz en la plaza de San Pedro, agustiniano de carrera. Definitivamente que se nota, hay pues un trabajo muy profundo en él. A él se le confió guiar a la orden de San Agustín a nivel mundial. Hay una tesis que él realiza también sobre el trabajo del superior, y él recordaba aquellas palabras de San Agustín: para ustedes soy obispo, como ustedes soy cristiano. Y él mismo lo hacía ver. Y cuando él estuvo pues trabajando allá en el Perú, hay fotografías que hoy salen a la luz donde pues había un invierno fuerte y él anda con botas metido entre el agua, anda montado a caballo. Él también en su discurso de hoy habló sobre una iglesia misionera, y creo que él tiene bien claro su misión de evangelizar, su misión de dar a Jesucristo. En su discurso de hoy, el Papa invocó muchas veces a Jesús resucitado, invocó muchas veces el deseo de la paz, y es que esa es la responsabilidad del Papa, ser promotor de puentes. Él decía que tenemos que construir puentes, vivir la unidad, y creo que es un buen hijo de San Agustín. Se nota que es un religioso y que tiene pues una disciplina en su manera de ser, en su manera de vivir. Padre, ¿cuál cree usted que serían esos desafíos más apremiantes que el Papa León XIV debería de enfrentar en el corto, mediano y largo plazo al frente de la Iglesia? Creo que el Papa León XIV tiene grandes desafíos. Uno, responder al mundo actual, donde pareciera ser que existía o existe un programa de buscar la manera de anular a Dios de la vida de las personas, donde se va perdiendo como que la norma moral, se va implantando el relativismo. Creo que el Papa en este momento tiene el desafío de confirmarnos en la fe, en esa fe que profesamos nosotros los católicos y que está contenida en el credo. No se trata que cada quien, siendo católico, piense como quiera, no, aquí están las verdades de fe. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es ayudarnos a confirmar en las verdades en que creemos los católicos. Uno. Segundo, seguir trabajando por la unidad de la Iglesia. Tercero, ser cercano a la gente. Lo reclamamos, lo queremos. Hemos tenido grandes papas
y él debe continuar con esta misión y, como él lo ha dicho, ¿verdad?, seguir caminando juntos en este camino de sinodalidad, hacer de la iglesia una iglesia misionera. La iglesia tiene que tener esa fuerza para dar el mensaje de Jesucristo que impacte y que llene de alegría a las personas, que no seamos católicos de tradición o de costumbre, y que en la sociedad realmente se sienta que somos creyentes en Cristo. Claro, padre, cuando el Papa Francisco inicia su pontificado en la iglesia, él dice: voy a visitar primero esos pueblos olvidados, esos países aislados donde nadie ha llegado, y lo hizo, y después dejaré las grandes ciudades. Hoy el Papa León XIV podría continuar el legado del Papa Francisco, continuar con el tema de la migración, continuar con el tema de la paz, ¿o cree usted que va a innovar nuevas políticas en la iglesia? Definitivamente que cada papa tendrá su programa de vida. El Papa Francisco pues asumió muy bien la espiritualidad de San Francisco de Asís. El Papa Francisco fue el primer papa que nos habló sobre el cuidado de la casa común, de la ecología, el que habló con insistencia sobre el tema de los migrantes, se hacía solidario. En la Plaza de San Pedro jamás había ahí un monumento a los migrantes, y él manda a construir un monumento, una plaqueta donde están representados pues seres humanos, personas de distintas partes del mundo. Cada Jueves Santo solía ir a las cárceles para realizar el lavatorio de los pies, y eso por mencionar algo. Ahora le toca al Papa pues innovar en algunas cuestiones, continuar, pero cada papa tendrá su propio estilo, pero definitivamente que la iglesia va en avanzada, y poco a poco, conforme vayan pasando los días, vamos a conocer cuál va a ser el proyecto pastoral de él, y definitivamente que buscará la manera de llegar a los alejados. Cuando un papa va a un país, va para confirmar a los cristianos de ese país en la fe. Padre, se ha identificado al Santo Padre como alguien equilibrado, alguien que podría generar ese balance necesario entre los sectores más reformistas y los conservadores de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de eso, ¿usted cree que haya un retroceso sobre lo que ya el Papa Francisco inició, en lo que usted bien apuntaba hace unos momentos, sobre esos cambios que la Iglesia empieza a enfrentar de cara al futuro? No creo en lo personal que vaya a haber ningún retroceso en cuanto a los avances que el Papa Francisco se propuso, que los últimos papas se han propuesto. La verdad es que hemos sido bendecidos, una generación con un Papa Benedicto XVI con una lucidez, una fidelidad a la doctrina, un Juan Pablo II que amaba tanto a Guatemala, un Pablo VI, un Juan XXIII. Entonces creo que el Papa León XIV no va a retroceder en los avances que dio el Papa Francisco. Le tocará asumirlos y le tocará también ponerle su propio estilo, su propia personalidad. Bien, padre Chilín, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Sabemos que su tiempo es oro definitivamente, y hoy lo dedicó a TN23 a través de A la Medida, y quisiéramos que usted se despidiera de este pueblo católico que tanto ha orado y rezado para tener hoy un nuevo Papa, y que seguramente antes de acostarse estará rezando por el Papa. Definitivamente, los cristianos guatemaltecos pues tenemos tres grandes amores: el amor al Santísimo Sacramento, el amor a la Virgen María y el amor al Papa. Así que lo que tenemos que hacer es estar atentos a las directrices para la evangelización que el Papa nos dé, e involucrarnos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. En la Arquidiócesis de Guatemala, Monseñor Gonzalo nos ha invitado al Sínodo Arquidiocesano, y se han hecho encuentros con diferentes grupos en cada parroquia. Así que animarles a todos a vivir con intensidad, de la mano del sucesor de Pedro, esta nueva etapa. Que el Señor los bendiga a todos, y a ustedes especialmente. Gracias por este espacio. A usted, padre Chilín, bendiciones, feliz noche, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos con A la Medida.